Bueno, vamos a ver, hoy todos aquí, los titulares, todos alineados, nadie en el banquillo, todo el mundo en el césped. Luego nos hacemos una foto, ¿eh? Esto no se da mucho, porque no, vamos un porque poco a salto es de que, mata. exacto. Sí. Bueno, pues empezamos por el cine como hacemos siempre, Como Andrés. siempre. Pues venga, vamos a reprisa. Vamos con una película que a mí me ha gustado, me ha sorprendido. Se llama Hamburgo. En principio porque no esperaba mucho de ella, pero luego cuando ya la he ido viendo, he ido entrando en un tema que debería contarse más en el cine, la esclavitud sexual. Es decir, esas mujeres explotadas, venidas a veces del este, venidas a veces de Sudamérica, venidas a veces de la propia España, y de la que en este caso se centra en España, pero puede irte a cualquier país del mundo, absolutamente a cualquiera, donde estas mujeres son bastante ignoradas por la sociedad y por supuesto por las autoridades, que a no ser que ya sea algo flagrante y se metan de lleno y entonces hagan limpieza y salgan los titulares del periódico, 10 días. No hace nadie nada por ello y es un tema molesto de alguna forma, por lo cual tampoco se habla mucho de ello. Y esto es la historia de un perdedor absolutamente, de un hombre que no tiene nada en la vida y que todo le ha ido mal, magnífico Jaime Lorente, pues actúa de transportista de estas mujeres de un club de alterne a otro. Tampoco piensa mucho lo que está haciendo. Él necesita trabajar, le ha brindado ese trabajo un amigo de la infancia, que es uno de los proxenetas de estas mujeres, y va a ver en un momento dado la oportunidad de poder salir. Evidentemente no le puede salir nada bien y a partir de aquí se inicia una película que todo lo engloban ahora, te lo he dicho muchas veces, en thriller. Sí, tiene momentos de thriller, pero no tiene acción suficiente. Es una película como se llamaba antes, de cine negro. Es decir, que uno entra en el planteamiento, en la oscuridad de la historia y sobre todo que hay un guión detrás y a partir de ahí, entras o no entras, ojo, te puede gustar o no. A mí me Y además gustado. es verdad, estaba acordándome de uno, no sé si es Equalizer, 2, me parece, que hay precisamente una trama de trata de mujeres rusas, de jóvenes rusas. Y entonces, claro, pues resulta que hay una chica muy joven donde él está trabajando porque ha dejado ya la CIA y todo y quiere llevar una vida normal. No puede ser, porque tiene una capacidad y luego tiene una, digamos, una fibra moral que no perdona. Cuando alguien abusa de un débil, tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y tiene unas primeras escenas, y sobre todo hay un malo, muy malo, que es que esta gente es muy mala, es muy asesina y tal, y le hace una fechoría al final, pero muy bien hecho. Y está muy bien descrito ese sistema de esclavitud sexual que no se nota, pero solo es si te rebelas. Si no, todos muy amigos. Amigo, como te quieras salir de la disciplina, entonces... Pero, por cierto, es de las mejores, es que está haciendo el en Washington esa serie, que tiene además mucho éxito porque pega muy bien. Y antes yo no lo podía soportar, digo, con Morgan Freeman no puede ser. Y sin embargo, en esa serie, la última lo ha hecho en Italia, en Sicilia, pero claro, pega unos mandobles el tío, inhumanos, nadie puede pegar así, que te dejan muy tranquilo. Está bien, dice, mira, un malo menos, hombre. Son películas muy entretenidas. Vamos con Blindado. Yo esperaba un poco más de ella, pero bueno, al final también son de esas que se ven, pero yo esperaría la plataforma. Igual que tengo una cosa, te digo. Está interpretado por Bill Skarsgård, de la saga Skarsgård, el padre, el hermano, son todos tan conocidos, y Anthony Hopkins, que no se retira nunca y que sigue estando muy bien. Bueno, en esta ocasión hablamos de un ladrón de poca monta de coches, se mete en un coche y no puede salir de él. No puede salir de él. Como la cabina. No puede, y aparece el dueño, que es Anthony Hopkins, y le va explicando todas las modalidades de ese coche y de cómo está hecho y cómo es una trampa mortal. ¿Por qué? Pues lo tendré que ver, porque si os cuento más os cuento la peli. Así que, bueno, entretenida y va a pasar el rato. Y ahora voy a hablarte de una película tostón donde las haya. Estoy hasta el mismo, hablo del Jockey, de que estas películas pedantes, aburridas, absurdas, con giros que no tienen nada que ver, no entiendes nada de la película y te aburre, y te aburre, y te aburre. Bueno, pues luego resulta que tengo compañeros que la ponen por las nubes, y cuando hay una película entretenida, dirigida a un público mayoritario, que está bien hecha, que contiene elementos necesarios como para que el guión y la puesta en escena sea buena, la ponen a parir. Entonces, no puedo entender por qué esto, porque ya no es que no me atrevo ni a decir que esto es una película, esto tiene algún sentido. Es que es muy mala y muy aburrida.
¿qué narices hago yo perdiendo el tiempo viendo el Jockey? Lo único que me merece la pena, una vez más, es su actor, que es un actor de origen argentino, pasa que trabaja en Francia, es muy conocido en Francia, y Úrsula Corberó, que de nuevo demuestra que es una actriz magnífica y que cada día es mejor actriz, y que yo no tengo nada en contra del trabajo de estos dos actores, pero digo, ¿y por qué se han metido en esto? O sea, es que realmente cuando es algo tostonazo, es que me saca de quicio. Pero eso me saca de quicio cuando leo, Andrés, y casi la califican de obra maestra, y dicen, mira, de verdad, o sea, vete a tomar el pelo al familiar más cercano que tienes. O sea, es que yo eso me consuelo, si te sirve de consuelo, hay una fórmula para que tú pases por la... Mira, tú vas a Filmin, ¿no? Entonces en Filmin te dicen, por ejemplo, primero el anuncio es lo que sea. Dice, por ejemplo, es como si King Kong se pasara por una vieja película de Nicolas Rey y después en casa de Woody Allen se tomara unas copas con John Cassavetes. Dice, mandé. Dice, pero luego... Lo he entendido perfectamente. Sí, ya, pero luego hay que explicar la película. Y eso es peor, porque entonces te dicen, como si en una especie de túnel sin principio ni fin, tuvieras pasar tu vida o la de otros en una especie de tío vivo de sensaciones, de sentimientos encontrados, de realidades paralelas. Punto. Bueno, estos son como las explicaciones de las exposiciones de arte contemporáneo. Por ejemplo, estaba pensando en eso. Más, sí, pero abstrusas. Pero es que a lo mejor la película es Estudio en Terror, la célebre tal. La lían de tal manera y dice, a ver si no va a ser de miedo, porque claro, ya... Pero es que como Filmin está en venta y ha comprado un montón de películas... Es un gran contenedor. Sí, señor, es muy bueno, pero claro, tiene la cantidad, es que te estrenan cada día 23 bodrios. Sí. Y el que está, que es una especie de bolchevique loco, el que hace eso, yo ya lo veo con fascinación, porque yo no he visto a nadie contar menos de una película que te quiere vender, que lo normal es que pases a otra o te vayas a otra plataforma, porque es que te expulsa, te trata como si fueras tonto. Sí. Y debe ser como Jockey, pues eso. Pues Jockey, o sea, no vayáis. Sí. Bueno, vamos a una exposición en el Prado absolutamente... Sí, de las que merecen la pena verse. Pues se trata de Paolo Veronese, 1528-1588. Muchas gracias porque no han puesto ningún subtítulo horripilante. Simplemente el nombre. No han dicho la sombra y la luz, o la línea y la mancha, y cosas así. No, porque no han llamado al de Filmin para que... Claro, en cuanto vendan Filmin, el nuevo dueño venderá al bolchevique loco y entonces ya se colocará. Bueno, pues es una exposición que el comisario es el director del museo, junto con un investigador italiano, que es Miguel Falomir, y que es un especialista en Renacimiento, fundamentalmente Renacimiento italiano, y especialmente dedicado en los últimos 20 años a traer los grandes pintores venecianos. Se ha hecho Tiziano, se ha hecho Tintoretto, se ha hecho, algunos menores, y ahora Veronés, que son autores que están en las colecciones reales, por eso los tiene el Prado. Claro. Y porque fueron muy del gusto de los reyes españoles, de Felipe IV y de Velázquez. También. Que era el que compraba los cuadros. Oye, que te elijan los cuadros, Velázquez, amigo mío. Hombre, es un lujazo, ¿no? Hay uno de los momentos estupendos, la Diana, que tienen que estar en el Prado, la escultura, que se la trae, y por si acaso la estropeaban, todo el viaje en barco lo hizo Velázquez abrazado a la Diana. Que es que lo estás viendo. ¿No? Qué bonito. Pues es así. Bueno, pues es una exposición amplia, 100 y pico obras, y que no solamente hay 45 de Veronese o el Veronés, porque era de Verona. Sí. Y el resto, pues de los que le influyeron, como Tiziano, Parmigianino, Tintoretto, o sea, casi nadie, o los que lo siguieron, o que eran, en cierta manera, se vieron influidos por él, el Greco, Rubens o Alonso Cano, por ejemplo. Y pues tiene como 6 partes. La primera es de Verona a Venecia, es las influencias que tiene. Él nace en Verona hay
mucha ruina clásica. En Venecia no, porque se hace después, se funda después, pero en Verona sí. Por lo tanto, él ya tiene un background clásico, de ver ruinas romanas, etcétera. Pero además también tiene, Palladio. O sea, los estudios de arquitectura de Palladio y Serlio se tradujeron mucho. Por lo tanto, ahí lo que vemos es, pues de Parmigianino a lo mejor toma ciertas para los retratos y luego también de las ruinas romanas, etcétera, pues también extrae de los libros de arquitectura. Y estas bases son las que después se despliegan en lo que es, digamos, el núcleo más potente de la exposición, que es la arquitectura, cómo recrea arquitectura y escenografía. Y ahí tenemos, claro, presidiendo casi el lavatorio de Tintoretto, que es impresionante, el del Prado. Y tenemos enfrente, y se puede ver muy bien cómo Tintoretto se basa más en Serlio, el otro más en Palladio, y cómo crean siempre un punto de fuga lejano en Tintoretto, y sin embargo el veronés lo que hace es desplegar las figuras como muy cerca, y las ruinas... Pero siempre jugando con la perspectiva. Sí, pero acercándolo al espectador. Y luego está bien montada, o sea, es una de esas exposiciones bien pensada. Sí. Te lo tienen que explicar también, ¿eh? Y está bien, también se va a aprender a los museos. Claro. Sí. No, aparte, ya hemos comentado 1000 veces que la página web del Museo del Prado es de las mejores. Y el Instagram, que te ponen todos los días obras y te las explican. Y ahí Miguel Falomir te hace una explicación en media hora. Perfecto. Esto es fascinante, lo veis, porque hay otra escuela que es lo contrario, que es la historia de las veduta, ¿no? Por ejemplo, los de Bellini, etcétera. Siempre es sacar, pero un paisaje, no una pieza de arquitectura, sino un paisaje. La veduta es una vista por una ventana, pero que da lugar a otro paisaje que no es ese, que tiene alguna relación extraña, y es una cosa fascinante. Porque dice, ¿qué hace ahí ese cuadro en otro cuadro que además no se parece? No es como si la Virgen aparece cuando era niña. No. Tiene algo que ver, o simplemente el pintor la ha querido poner ahí. Y siempre hay razones complicadísimas, pero que estéticamente algo tan complejo parece normal. Dice, ¿cómo que normal? Hasta que te pones a explicar el cuadro. Veronés también utiliza mucho el paisaje, como dices. Puede haber un paisaje que aparezca el nacimiento de Jesucristo y en otra cosa que no tiene mucho que ver. Luego allí hay un espacio para las grandes cenas que hacían, que era mostrar la riqueza también de las telas y de las mesas venecianas. Y luego pues los primeros cubiertos que están hechos con roca, una cosa muy, muy, muy bonita. También, pues lo que eran esa expansión de... luego hay mitologías, alegorías, también el último, digamos, después del Concilio de Trento, cómo va cambiando también, incluso la paleta. Hay un verde veronés, o sea que él mete muchos colores diferentes. Y luego pues también tienen los que vienen detrás de él. Por ejemplo, Alonso Cano, hay un Cristo muerto impresionante, y acaba con un cuadro, con el de Teniers, de las colecciones de la dinastía austriaca, que se ve que ya el emperador tenía unos verones que aparecen pintados allí, y es bastante ilustrativo de que veronés, que hubo un tiempo en el siglo XX, sobre todo, que decían manieristas, y entonces no se les hacía caso, o se buscaba como lo esencial, pero aquí se ve lo que tiene de Rafael, lo que tiene de Parmigiano, las diferencias con Tintoretto y la evolución. Es muy extraño cómo se creó lo de manierista, porque maniera es simplemente el estilo de una época. Exacto. Pero es un estilo, no es que sea estilista. No, pero lo convirtieron, yo recuerdo en Manierismo y Literatura de Arnold Hauser, una cosa de cuño marxista, como si fuera una especie de, digamos que como amaneramiento. No, la maniera era el estilo, no era despectivo. En italiano ni tampoco lo entendían así los españoles, pero luego acogen la sociología del arte como si fuera una perversión.
Bueno, es como lo helenístico, ¿no? Lo helenístico responde a una evolución, pero no es bueno ni malo, depende de quién sea, ¿no? Claro. Pero es verdad que eso ha quedado como... Está muy poco tiempo, fíjate, claro, porque son préstamos de los grandes museos, todos han contribuido. ¿Hasta cuándo ¿Y qué está? marcos tienen en Italia? Yo he quedado alucinada. ¿Qué marcos tienen las obras que han sido prestadas de Turín? Es que de hecho me acuerdo que hace un tiempo hicieron una exposición en Italia sobre los marcos, porque claro, siempre nos fijamos en los cuadros, obviamente, pero un cuadro sin marco pierde la mitad de su prestancia, ¿no? Y de su importancia y todo, ¿no? Y solo bueno, por ver los la marcos. escuela de marcos italiana, yo ahora no soy un especialista en esto, no lo sé, pero era interesantísimo porque de pronto son cosas en las que nunca has pensado y tienen un valor incalculable. Estás como hasta septiembre, si no me equivoco. Hasta el 21 de septiembre, sí. No, todo el verano, bueno, para ver, Bien. está bien. Y Fresquito que se está en el Prado. también Es verdad, cuando apartes los 2000 japoneses que tienes una rodeándote. autora reciente también, ¿verdad? Una Como autora Veronés. reciente. Sí. Bueno, se ha estrenado en el María Guerrero, en Madrid, esta obra Orlando, que es una adaptación de la famosa novela de Virginia Woolf, que se llamaba Orlando, una biografía. En realidad, ese es su título original. Se publicó en el año 1928 y es una obra biográfica basada en un personaje muy conocido en aquellos tiempos, que es Vita Sackville West, que dicen que fue amante de la propia Están Virginia publicadas su correspondencia. Vita Sackville West, que era una enreda de mucho cuidado. Bueno, era una cortesana en el sentido... En todos los sentidos, y escritora también, Sí, señor. porque tuvo premios como poeta muy No, importantes en y su el día. texto, las cartas son muy buenas. Sí, o sea que bueno, una mujer debía de tener Era muchísimo una mujer atractivo, fatal, te cogía por banda y te dejaba. inteligente, culta, buena escritora y además parece ser que una jardinera extraordinaria, cosa que yo admiro mucho, es decir, bueno, no, es verdad, o sea, que componer los ingleses también. un jardín, Sí. bueno, pura inglesa y bueno, y una, digamos, una intelectual de pro. Muy de entonces, muy de entonces. Entonces, bueno, pues estas dos mujeres tuvieron una historia de amor y Virginia Woolf escribe este libro que, claro, imaginaros, pues a finales de los años 20 se lo publicaron en La Familia, porque sabemos que Virginia Woolf pues tenía detrás la familia que tenía, porque yo creo que si no, pues no se lo habría publicado nadie, porque bueno, pues, no lo sé. El caso es que es la historia de un joven aristócrata inglés del siglo XVI que bueno pues anda pues buscando el amor y la aventura y lo gracioso, lo peculiar de esta novela es que el joven acaba embarcándose en un viaje a través de los siglos y además se queda siempre, o sea, tiene 300 años, pero se queda siempre quieto en los 36 años, digamos, 3 años después de Jesucristo, ¿no? Sí. Siempre tiene 36 años y bueno, y al principio es hombre y un día se despierta que es mujer. Es decir, que esta es una novela que bueno, pues también en todo el movimiento feminista o queer o tal, pues sí, que entonces no se llamaba queer, no, por era más natural todo. Claro, pero bueno, te quiero decir que nunca se había hablado tal vez, o no lo sé, el caso es que Virginia Woolf pues aborda este tema también por la cuenta que le traía, porque la vida de esta escritora pues fue realmente muy, muy compleja, la vida sexual y sentimental me refiero. Pues bueno, pues ella escribe esta novela que con el paso de los años pues sigue teniendo una vigencia cada vez mayor. Yo tengo que reconocer que yo no consigo leer a Virginia Woolf, o sea, a mí todos sus libros se me han caído de las manos, me leo las 100 páginas de rigor y no puedo mejor con ellos. Lee Mrs. Dalloway Recibe, que son 100 páginas. Sí, de hecho Mrs. Dalloway sí lo he completado, pero que entiendo que a mí me interesa muchísimo cuando hacen una película sobre ella o cuando hay un documental
política y tal, ella como personaje, como mujer, como todo, me interesa muchísimo, me resulta fascinante, como suicida también, o sea, quiero decir que, y todo, bueno, pues esa familia, ese marido, esa casa, todo ese relato me resulta pues muy, muy interesante. Y luego también me pasa que cuando la veo que la llevan pues eso, Orlando al cine, me gusta. Orlando en el teatro, que es de lo que os voy a hablar hoy, que es una dirección, está dirigido por Marta Pazos, y una dramaturgia de la propia Marta Pazos y de Gabriel Calderón. Bueno, pues la verdad es que me quedo completamente enganchada viéndolo. O sea que para mí, en mi opinión, claro, o sea, Virginia Woolf tiene algo extraordinario que con sus ideas y su literatura llega hasta hoy y se puede transformar siguiendo su línea en otro tipo de espectáculo, que es lo que vemos aquí en el María Guerrero. ¿Y qué vemos? Bueno, vemos básicamente una obra inclasificable porque es un teatro, es teatro-danza. O sea, creo que la propuesta es más de danza contemporánea y muy poco texto. Hay un espacio sonoro y lumínico muy interesante. Hay un vestuario que verdaderamente es apabullante, que ya solo eso es un espectáculo. Os diré quién lo ha hecho si lo encontrara, que no lo encuentro. Bueno, de Agustín Petronio. La coreografía de Mabel Olea también muy especial, porque son todo como cuadros, escenas que se pueden seguir, o sea, que tienen un sentido o ninguno. Si has leído y conoces la historia, probablemente se lo encuentres. Si no lo has leído, que es lo más probable, pues lo vas a disfrutar de todas maneras. Unas bailarinas de 10. Verdaderamente. O sea que bueno, yo me quedé, es uno de esos montajes que lo único que tienes que hacer es ir y dejarte llevar, o sea, no pretender que te cuenten una historia en el sentido estricto de la palabra, sino dejarte llevar por una serie de sensaciones, de emociones que desde luego Oye, sí te lo va a dar. Es que siendo un texto, que es una novela muy conocida, casi hayan renunciado al texto. Sí, eso es atrevido. Hay muy poco, sí, pero yo creo que bueno, que es que esta directora, Marta Pazos, trabaja mucho de esta manera, ¿no? O sea, que realmente coge un texto y lo que te propone es un recorrido visual. Tengo que decir que en otras ocasiones sus direcciones no me han interesado y me han resultado muy tediosas. Esta, sin embargo, pues he dicho, pues mira, pues ole, de hecho, grandes aplausos del todo el público, es una muy buena propuesta y la podréis ver, repito, en el Teatro María Guerrero de Madrid hasta el 8 de junio. Perfecto. O sea, ya. Ya, o sea, tenéis que ir ya. Bueno, quedan 9 días. Sí. Bueno, eso, antes que buscas entradas, etcétera, pues fíjate. Pues bueno, que volvemos el lunes a las 6. El lunes a las 6 aquí como clavos. Pásenlo bien.